Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a seguir hablando de nosotros y de cómo funcionamos. Y sí, aunque parezca raro, tengo un toroide en la mano. Sí, Elena y sus toroides. Es muy importante darnos cuenta que esto es nuestro movimiento y nosotros nos vemos así. Somos así y nosotros nos vemos así. Y cuando andamos, hacemos este movimiento. O sea, es un pulsar siempre desde adentro. Hacia afuera recogemos y volvemos hacia adentro. Siempre es agujero blanco, hacia la mitad, agujero negro, expandiéndose, contrayéndose, explosionando, fusionando. Siempre es lo mismo. Inclusión, explosión. Fusión, expansión. Siempre es lo mismo. Y eso somos nosotros. Y vamos a seguir en esta línea de entender cómo funcionamos y empezar a meter en nuestra manera de entender realmente lo que somos. Entonces, yo escucho por ahí un vídeo donde habla lo que es la supernova, ¿no? Las explosiones estas de las más grandes que hay en el universo. Y entonces empieza a decir que dice lo mismo que dice el Kybalión cuando habla de la rueda girando cada vez, o sea, una rueda que gira, que primero la vemos como gira, vemos todos sus radios y demás. Si la giras más deprisa parece que los radios ya no existen, que está todo junto. Si la giras más deprisa tan siquiera vemos el movimiento, lo vemos como algo estático, y si sigue girando más deprisa entraría en calor, y si gira más deprisa pasaría por todas las ondas hasta desintegrarse. Eso es como una de las partes del Kybalión, del libro. Y en este caso, pues alguien hace un vídeo donde va explicando que en el núcleo de una supernova, pues es como que va fusionando la parte más líquida en el núcleo de la supernova, va fusionando la parte más líquida en elementos más densos. Es decir, la parte más rápida cada vez se va haciendo más lenta. Nosotros sabemos que cuanto más sólido lo vemos es porque va en más lento. Más lento significa que en el mismo tiempo vemos más cosas. Es más lento. Entonces va explicando cómo en el núcleo de la supernova pues todos los elementos van fusionándose de un elemento más rápido, es decir, más líquido, a un elemento más sólido, es decir, más lento, y como va de frecuencias más altas a frecuencias más bajas, pues para hacer ese reajuste él libera energía, porque las frecuencias más altas tienen más energía que las frecuencias más bajas. Entonces se va explicando cómo el núcleo de la supernova va todo el rato hacia adentro, a elementos más sólidos, hasta que llega al hierro, porque el hierro es lo mismo que aquí, hasta la mitad, o sea, se expande hacia la mitad, se contrae de la otra mitad. Si lo ponemos lineal, el león entra en el bosque hasta la mitad, porque a partir de ahí empieza a salir. Todo al final es lo mismo. Entonces en este caso dice que hasta que llega el hierro, porque el hierro, lejos de cuando se va a hacer, cuando va a ir a elementos más sólidos, no libera energía, coge energía, tanto para fusionarse como para fisionarse. El hierro coge energía, lo cual ahí hay una estabilidad. Y sigue explicando cómo va hacia adentro, pues el níquel en hierro, y así va hacia adentro hasta que hay un momento de que incluso ese hacia adentro va como, o sea, los elementos, nosotros hablamos siempre, el neutrón es la parte neutra, y se abre en electrón y protón, parte neutra, y se abre, por un lado está la parte más lejana, en este caso el neutrón, y en el núcleo, cerquita de donde se abre el protón, y al final es neutro en dos cargas. Y luego se vuelve a abrir, y así empieza este movimiento toroidal, que es lo que somos nosotros. Entonces, hasta que llega un momento en que los protones se convierten en neutrones, los neutrones liberan neutrinos, y entonces dice que los neutrinos es esta parte que por nosotros pasa millones y millones de neutrinos en segundos, pero que como no
o sea, no se interlazan con nosotros, no intervienen en nosotros, pues como que no nos damos cuenta. Nosotros decimos que esto va al revés. Esto va al revés. Nosotros en este caso somos ese neutrino que cada vez, es decir, el neutrino en este caso es el que irradia en línea recta y el protón y el electrón es el que hace que eso se mueva. Tenemos que tener claro que estamos diciendo cómo nos movemos, tanto a nivel cuando estamos en la vida, que lo vemos lineal, tanto como pensamos, tanto como sentimos, tanto como vivimos. Tenemos que coger este patrón y saber que somos este patrón, porque desde aquí se entiende todo, porque todo es lo mismo. La tabla periódica se va haciendo cada vez más lenta hasta un punto y luego se va haciendo al revés y todo va haciendo ese ir y volver. Y aquí intentamos que nos demos cuenta de eso. Cuando hablan de cómo, digamos, explota una supernova, lo ven desde la existencia a la no existencia, pero sigue siendo como vemos el mundo. Nosotros vemos las cosas lejos o cerca, depende del observador, depende de la Tierra. Aquí ya hemos hablado que así no funciona. Nosotros somos el centro de esto. Y nosotros somos el que pone en movimiento todo esto, pero tenemos que ser conscientes de ello. Y para ser conscientes de ello tenemos que verlo desde afuera. Y desde afuera vemos este movimiento. Y luego lo vemos en todos los sitios. Lo ves en todo. No hay nada donde no coge este patrón. Y es muy interesante. En este caso, yo estoy diciendo, nosotros entonces, el que irradia en todas las direcciones, según la última de la cuántica, son los neutrinos, que es los protones convirtiéndose en neutrones, y es esa parte que libera. Entonces ese neutrino es el que irradia en todas las direcciones y los otros son los que envuelve este movimiento. Así que el neutrino que pasa por nosotros sin que interactúe con nosotros, sí interactúa con nosotros, no es que interactúe con nosotros, es el que mantiene vivo. Nosotros llamamos vivo cuando algo va cambiando, cuando algo le vemos que va en un proceso. Por eso nosotros, como vemos en las piedras o las montañas o esto, no vemos cómo va cambiando, nosotros, bueno, yo no, le llaman inertes. Pero los mayas y todo esto saben que inerte no hay nada, que todo está vivo. Bueno, pues aquí todo el rato consiste en que incluso una supernova, la muerte de una estrella, empieza desde la existencia, cómo va todo a la no existencia otra vez. Y lo último que hay por ahí, que además dicen que, pues como los neutrinos, claro, evidentemente es como va en línea recta, no es como los fotones que van ya en espiral, como va en línea recta, pues entonces es como miden donde hay más movimiento de neutrinos y dan por hecho, ponen los telescopios hacia allí porque dan por hecho que va a haber una supernova. No estamos hablando de cómo se muere una estrella. Estamos hablando de que todo, como se muere una estrella, es como va de la existencia a la no existencia. Y ese movimiento de la no existencia que irradia al final de todo neutrinos, es irradiar en línea recta esos millones y millones de neutrinos que pasa por aquí. Nosotros decimos, es ahí donde empieza. Ahí es como nosotros empezamos, y luego abriendo protones por un lado y electrones por el otro y haciendo ese magnetismo, porque claro, electricidad, si hay movimiento, magnetismo. Haciendo ese magnetismo, eso es lo que somos nosotros continuamente. Pero es ese neutrino, al liberarse del protón convertido en neutrón, más el electrón, es decir, volvemos a lo mismo, nosotros partimos de neutrino, sería neutrón, y se abre en positivo y negativo. Nosotros, como todo es el mismo fractal, repitiendo el mismo patrón, nosotros en la existencia vivimos la experiencia de preguntas abiertas, porque si no es un instante cerrado. Abrimos preguntas sin ser consciente de las preguntas que hacemos, es decir, cuestionamos esa verdad y vamos abriéndolo. Abrimos el neutrón en positivo y negativo y hacemos ese recorrido. Por debajo del átomo, por encima del átomo, tanto si son millones de la existencia como si son segundos en la existencia, todo se mueve igual.
Nuestro pensar se mueve igual, nuestro sentir se mueve igual. Y cuando somos conscientes que somos ese neutrino, que somos el que inicia continuamente eso y el que abre el protón y el electrón y el que pone todo esto en funcionamiento, cuando somos conscientes de que somos nosotros, vamos a cuidar. Primero, damos gracias por poder experimentar la vida. Es la parte más lenta nuestra. Y luego vamos a cuidar muy mucho lo que pensamos. Vamos a pensar lo que queremos ver. Vamos a creer lo que queremos ver. No vamos a creer lo que vemos ahí porque no funciona. Vamos a darnos cuenta que anterior a nosotros y después que nosotros no hay nada. Porque eso es lo que somos, perfección, nada. Entonces vamos a cuidar nuestra parte psíquica porque ahí abrimos la atención, es decir, tenemos una intención de vivir mejor, abrimos una atención y ¡wow! Abrimos todo lo que estamos hablando de protones y electrones o preguntas abiertas, es lo mismo. Pensamos lo que luego queremos vivir porque lo vamos a sentir así, más pronto o más tarde lo vamos a ver y vamos a ir todo el rato en este movimiento toroidal creando y viviendo. Hasta ahora lo estamos haciendo, pero lo vemos al revés, porque va en especular. El movimiento hacia la no existencia, el movimiento en la parte de arriba de un toroide, y el toroide es todo, va en contra de las agujas del reloj hacia comprimirse. Y en la parte de abajo va a favor de las agujas del reloj a expandirse. Es el mismo movimiento en especular. Nosotros tenemos dos partes nuestras, una que va hacia la no existencia y otra que va hacia la existencia. Y sí, tenemos una parte nuestra que va todo el rato hacia la existencia y otra que va hacia la existencia. Y vemos como si fuéramos esto un cuerpo, pero está en especular. Todo es así y es muy importante saber que todo es así. Así que somos este movimiento que ponemos nosotros todo el rato en funcionamiento. No te dejes engañar por lo que ves ahí. Por lo que ves ahí ya no lo puedes cambiar, pero lo has creado tú. Todo, absolutamente todo lo has creado tú. De una manera inconsciente, lo que ahora consiste en que este inconsciente lo hagamos cada vez más consciente. ¿Cómo te ha quedado? Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por suscribiros, gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos vídeos.